esta charla, que como les decía yo, no vamos a descubrir el hilo negro, sinceramente. Esto es algo que ya se ha platicado, que ya lo hemos visto todos nosotros, que tal vez ya nos haya tocado, pues ya nos haya tocado calcularla, ya nos haya tocado, pues verla, ya nos haya tocado, pues, otra vez se me quitó la presentación, ahorita la tenemos a la mano, permítanme. Ya la hemos calculado, ya hemos tenido algún evento de ese tipo, entonces yo creo que ya tenemos el tema por demás visto. Sin embargo, siempre es bueno tener otro punto de vista, creo yo. Entonces, vamos a intentar ver desde otra perspectiva este tema, y créanme que para mí pues es interesante, este tema. Les pongo esto. Gracias, Rubén de Tabasco. Gracias, buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias, y gracias a todos los demás que nos están acompañando. Y les pongo esta frase que no es mía, les comento, pero me gusta para esta plática. El día que plantas la semilla no es el mismo día que comes el fruto, así que paciencia. Y va con, pues digamos, con el tema, con el programa que se llama Sembrando el Conocimiento. De ahí que ven una mano sembrando una semilla. La verdad no sé qué semilla será, es por demás interesante. Nos habla de derechos de preferencia, antigüedad y ascenso. Y en este caso, este día vamos a hablar sobre antigüedad. Las empresas suelen dar esta prima de antigüedad como un premio a aquellas personas que han cumplido pues con el tiempo de estar trabajando con ellos, que han mostrado su continuidad, su lealtad, su fidelidad, como le queramos llamar, que hayan tenido un buen trabajo y hayan cumplido por lo menos 15 años. Dice la ley, si no has cumplido 15 años no tienes derecho. Ahorita vamos a tocar ese punto en especial. La base en que nos vamos a, a ubicar en la Ley Federal del Trabajo, que nos habla sobre la prima de antigüedad, que es un derecho laboral, nos vamos a basar en el artículo 162 de la ley, y nos dice que la prima de antigüedad es una gratificación que el patrón entrega a sus colaboradores por el tiempo en que estuvieron prestando sus servicios a la empresa. Quiere decir que si yo ya cumplo 15 años un día, recuerden este dato, 15 años un día, yo tendré derecho a esta prestación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo le han hecho ustedes cuando sus trabajadores deciden irse y no tienen 15 años? ¿Qué hacen? La ley dice que si no tienes 15 años un día no tienes derecho. Y en la práctica, amigos, ¿cómo le hacen? Si alguien tiene algún comentario, con mucho gusto, aquí estamos para leer sus comentarios, sus opiniones. De café, de Córdoba, me lo mandó un amigo de allá de Córdoba. Y seguimos. Si llega a haber un comentario, pues aquí lo vamos a estar leyendo en el chat. La prima de antigüedad es un beneficio para todos los trabajadores, como ya lo habíamos dicho, y tiene mucho que ver pues con el desempeño del trabajador, porque cumple 15 años un día y ya tiene que ir porque ya no quiere estar, porque ya dice, ya me cansé,
y me voy a ir, ya me voy a pensionar, y entonces sí nos empezamos a preocupar por esta famosa prima de antigüedad. Pero también hay otro tipo de primas o otras formas en que podríamos otorgarle también la prima de antigüedad, que es pues la voluntaria cuando se van y tienen 15 años, un día. Pero ¿qué? Entonces, pues, y si lo despides, ahí cambia la cosa, porque si lo despides, aún que tenga unos cuantos meses de estar trabajando, también va a tener derecho a esta prima de antigüedad. Muchos criterios, muchas colegas, muchas empresas, por decirlo, eso dicen, no, pues no tienes ni un año, no te, prima de antigüedad, olvídate de la prima de antigüedad, no tienes derecho a ella. Ojo, sí tiene derecho. Entonces, tomemos en cuenta estos puntos. En el artículo 62, mire, aquí está, los trabajadores de planta tienen derecho a recibir esta prima de antigüedad de conformidad con lo siguiente, amigos. Que la prima de antigüedad se va a repartir o se va a calcular, o la ley lo dice, que son 12 días de salario por cada año de servicios. Muy bien, perfecto. Entonces, si lo despido y tiene 10 años, pues imagínense, son 120 días. Si tiene 5 años, serán 60 días de su salario. Y dice la fracción segunda del artículo 162, para determinar el monto del salario se estará o se basará a lo que nos dicte el artículo 485 y 486 de la propia Ley Federal del Trabajo. ¿Y qué nos dice en estos artículos, amigos? Nos dice lo siguiente, y creo que me pasé uno. A ver, déjeme ver, porque creo que aquí... ok, está más adelante. Dije yo, ya no la puse. Es, habíamos dicho que desde a partir del 485, les quise poner el 484 de esta propia ley, que nos dice lo siguiente: para determinar las indemnizaciones a que se refiere este título, de la fecha en que se produzca la muerte o el que percibía al momento de su separación de la empresa. Aquí, amigos, en el artículo 484 de la Ley Federal integrado, pero aclaran después que se tiene que utilizar la UMA. No es error a veces de la ley, bueno, de uno cuando está platicando eso, que dice y menciona uno que es el salario diario. Sin embargo, todos sabemos que ahora ya se utiliza la famosa UMA. Pero en el caso de la prima de antigüedad, sí se tiene que utilizar el salario diario. Perdón, el salario mínimo, perdón, el salario mínimo. No se va a utilizar la UMA. Esto de conformidad con el artículo 123 en el apartado A, que todos sabemos que el apartado A se refiere a los trabajadores, digamos, del sector privado, y el apartado B de los trabajadores al servicio del Estado. Entonces,
ubiquémonos ahí en el artículo 123, pero aquí ya estamos hablando en su apartado A, en la fracción sexta, y para ser precisos, en el último párrafo de este artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recordemos que así es como lo vamos a hacer, como lo tenemos que hacer. Y ahora sí, el artículo 485, la cantidad que se tome como base para el pago de las indemnizaciones no podrá ser inferior al salario mínimo. Y recordemos, no podrá ser inferior al salario mínimo. Recordemos que yo creo que nadie tiene, pues, pagándoles el salario mínimo a sus trabajadores, porque ni el propio IMSS te lo va a permitir. Recordemos, entonces, desde ahí no puede estar con el salario mínimo, porque el IMSS pues dice sí, pero tú tienes que poner el integrado y el integrado es más allá del salario mínimo. Entonces aquí aclara perfectamente que no podrá ser inferior al salario mínimo. Y el 486 dice que para calcular esta indemnización, que propiamente es una prima de antigüedad, el salario que percibe el trabajador, si excede, dice, si el salario que percibe el trabajador excede del doble del salario mínimo del área geográfico de aplicación a que corresponde el lugar de prestación del trabajo, se va a considerar esta cantidad como salario máximo. ¿Correcto? Entonces aquí también ya nos está marcando una pauta. Sí, lo vamos a calcular con salario mínimo, pero no va a exceder del doble del salario mínimo. Más adelantito les puse un cuadro donde estamos viendo este cálculo. Dice, y continuamos, si él trabaja, ahorita en la actualidad ya hay gráficas de aplicación, el salario máximo será el doble del promedio de los salarios mínimos respectivos. El artículo 486, pues aquí tengo el dato que fue publicado, esta ley, y fue publicada en el Diario Oficial el 21 de enero de 1988. Entonces recordemos que así está la ley ahorita, aunque ya hubo una reforma, recordemos. Bien, según los numerales 54 y 162 de la propia Ley Federal del Trabajo, nos dice lo siguiente, que tienen derecho a ella únicamente los trabajadores contratados por tiempo indefinido. Ok, aquí ya nos está marcando una política. De hace un momento que le decía, si un trabajador tiene 3 meses, tiene derecho. La ley dice, espérate un momento. Siempre y cuando este trabajador ya tenga un contrato por tiempo indefinido. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, amigos? ¿Vamos bien? ¿Sí me escuchan? Aquí saludamos a los que se están integrando. ¿Alguna duda? Yo sé. Muchas gracias, maestro. Buenos días. Bienvenidos todos. Bienvenidos los que se están integrando. Ya no alcanzo a ver quién entró. Me parece que no sé. No, la verdad. No sé quiénes entraron, pero bienvenidos los que hayan se hayan incorporado. Bienvenidos todos. Aquí estamos un viernes. Estamos aquí platicando de la prima de antigüedad. La verdad es muy interesante. Para mí, en lo personal, al estar analizando este cálculo, esta prestación, podría decirse, encontré con nuevas cosas que no tenía muy claro y que pues lo tomé para poderlo platicar con ustedes, para conocer también su opinión y pues a ver qué resulta de esta plática. Entonces, como decía yo en esos numerales, dice la inciso A, esta prima de antigüedad está totalmente separada de cualquier tipo de prestación del gobierno y es simplemente
y es simplemente un premio para los empleados. Sí, tal vez algunos patrones lo vean como un premio. Resulta que este premio, como así lo llaman, yo creo que el trabajador ya se lo ganó. Si nosotros viéramos lo que el trabajador a través de su esfuerzo, de la mano de obra, dio para la empresa, podríamos decir que pues esta prima de antigüedad, aunque a veces sí es un poco alta, recordemos que ya se lo ganó, que él ha dado más a la empresa. Entonces, así como que es un premio, creo que no, más bien es un derecho que ha ganado. Imaginémonos cómo ha transformado esa empresa, qué utilidades le ha dado a través de su esfuerzo, de su trabajo, de la mano de obra, que si nos fuéramos al área de costos, hiciéramos un cálculo interesante. Yo creo que cada trabajador le ha dado muchísimo más, está preparado para y representa esta famosa prima de antigüedad. La prima de antigüedad, dice, se paga cuando transcurren 15 años de antigüedad. Así está en la ley, ¿eh? Pero ahora es 15 años un día y el trabajador está preparado para recibir esta prima, más bien que cumpla con ese requisito de tener ese tiempo de antigüedad. Muchas empresas, y yo lo veo mal en este punto, cuando un trabajador va a cumplir 14 años, a veces lo hostigan para que renuncie. Lo hostigan o a los 10 años antes, o les hacen la vida de cuadritos para que el trabajador renuncie. ¿Y por qué? Le hacen eso? Porque si lo despiden, en automático que no lo conocemos. Inclusive yo en lo personal no conocía esa tesis, en el cual dicen, no, pues no precisamente es así como lo dices, patrón, ¿ok? Entonces veo que es una mala práctica lo que hacen los patrones de hostigar a sus trabajadores, pues para que se separen. Y recordemos que las empresas tienen que tener una reserva para, para este efecto, para efectos de cuando se van a retirar. Entonces, y el problema es que muchas empresas no tienen esta reserva o este fondo de prima de antigüedad. Entonces, recordemos que eso es importante. De acuerdo a normas de información financiera, tenemos que tener pues ese monto, esa reserva, para que la contemplemos. Yo sé que vía flujo no está, que no lo tenemos ahí en el banco apartado en una cuenta, porque pues sería tal vez en ese momento sería un desperdicio. En la empresa, en maquinaria, en materia prima, innovación tecnológica, etcétera, etcétera, que tenerlo en el banco. Sin embargo, sí se tiene que tener contemplado para el momento en que se vaya a utilizar. Entonces, hay que ir planeando todo eso y hay que ir viendo cómo nos va a ir afectando de acuerdo a la antigüedad de los trabajadores, y para eso tenemos que tener una planeación. Para eso el área financiera, nosotros los contadores tenemos que ir viendo cómo nos va a ir dando. Entonces, es de cuidado. La prima antigüedad tiene para mucho, entonces hay que estar viendo todos esos asegúnes, decía un jefe que tenía hace unos cuantos añitos. La prima de antigüedad no puede ser menor a 2 salarios mínimos, como ya lo habíamos mencionado. Y seguimos. Y ahora sí, ¿cómo se calcula la prima de antigüedad? Y ahí vienen los asegúnes, amigos. Ahí vienen los asegúnes, porque dice que, como ya bien lo dijimos, que son 12 días laborables por cada año trabajado y de servicio durante el contrato de trabajo que se finaliza. El monto que se le paga a los trabajadores no es el monto diario, sino que se adapta a la ley
de la prima de antigüedad de acuerdo a cómo se debe de calcular. Es importante conocer estos puntos porque si no vamos a cometer errores que en un momento dado, ahorita voy a poner un ejemplo de cómo se podría calcular sin tomar en cuenta la ley, sin tomar en cuenta que dice ahí que el doble del salario mínimo es el tope máximo para el pago de esta prima. Entonces, pues sí hay que tomar en cuenta esto. A ver, déjenme avanzar. Hay un ejemplo que si un trabajador gana 10,000 pesos al mes, dividido entre 30 días, desde ahí ya le veo un poco mal, laborables igual a 333 pesos al día. Si dividen 10,000 entre 30, les dará 3,333.33. Según lo que establece la ley, estos 333 pesos deberás multiplicarlo por 12 días por cada año. En base en la ley 999.96. La ley dice otra cosa, ¿verdad? Les quise poner este ejemplo para que veamos qué es lo que no debemos de hacer. O sea, aquí este trabajador 2 salarios, pero solamente se hizo el cálculo y se dividió entre 30 días y resulta que nos salió 333.33 y multiplicado por los 12 días, que es lo que nos dice la ley, nos da 3,999.96. Este resultado, que ya salario mínimo. Este salario mínimo estoy tomando que fue modificado el 16 de diciembre por el Consejo de Representación de la CONAS. Los 333.33 del lado izquierdo y del lado derecho, ¿qué estoy haciendo? 141.70, que es el salario mínimo general, lo estoy multiplicando al doble, como dice la ley, y son 283.40. Ahora sí, una vez que ya tenemos la base del salario mínimo, lo multiplicamos por los 12 días por año de trabajo y nos da un total de 3,400 pesos. .80. Del otro lado nos daba 3,999.96, algo muy similar, ¿verdad? Coincidentemente, pero no es correcto. Ahora lo multiplicamos por 15 años
y el total de la prima de antigüedad que debemos de otorgarle al trabajador dice que son 51,012 pesos. Esta es la prima de antigüedad, digamos, actualizada al día de hoy, a partir del 1 de enero del 2021. Ese es el tope máximo que se le podría dar a un trabajador de acuerdo a lo que nos dicta la ley. No sé si hasta aquí hay alguna duda, preguntas, comentarios, invitaciones a fiestas de fin de semana, algo, a tomar café. Perfecto. O soy muy bueno o ya los aburrí, porque bienvenidos todos nuevamente. Continuamos, porque el tiempo se acaba. Dice la contadora Alma Beatriz de Veracruz. Todo bien, gracias. Espero que esté tomando café, contadora Alma. Yo estoy tomando uno de Córdoba. Sí, así es, maestro. El amor se acaba. Es correcto. Pues sí, así es esto. Eso no canción, maestro, pero bueno, creo que ya, sí, efectivamente, de José José. El contador Chicotencal, bienvenido, contador, no lo saludé. La prima de antigüedad dice, es aunque sea finiquito o liquidación o solo cuando es liquidación. Contador Chicotencal, hay varias formas. Cuando es liquidación, o sea, es un despido, o sea, va dentro de, no, ni siquiera forma parte del finiquito de liquidación, sino es esa parte, el simple hecho de que tú hayas cumplido 15 años, si renunciaste, tienes derecho. Si te liquidan, entonces sí entraría en el cálculo de que tienes que hacer, independientemente de lo que le dice la ley que tiene derecho el trabajador cuando lo despides, va por otro lado la prima de antigüedad, es un cálculo por aparte, y es un derecho que tiene el trabajador que va muy aparte a lo que dice la ley cuando despides a un trabajador. También tiene derecho al trabajador si tiene una, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita la palabra, cuando estás lastimado, sufres un accidente y ya tienes una invalidez, también tienes derecho. Si mueres, también tienes derecho, bueno, ya no tú, tus deudos a esta prima de antigüedad, sean los años que tengas, no necesariamente tienes que tener los 15 años. Así está, maestro Chicotenca. El maestro Chamlotti dice, cuando corresponde la prima de antigüedad sin tener 15 años de lleno, exacto. Hay varios detalles, sí, maestro, incluso en jubilación tienes derechos, es cierto también, entonces, pero muchos nos vamos aquí que solamente cuando tienes 15 años un día, sí tienes derecho, para cuando tú renuncias a ese trabajo. Porque muchos, como les digo, si no tienes los 15 años, dicen, olvídate de tu prima antigüedad, trabajador. No hay para ti. Y eso es una mentira, como lo estamos ahorita comentando. Dice el contador Manuel de Comitán. Buenos días, contador. La prima de antigüedad también se paga proporcional. Sí, contador. Sí, así es. Así es. Cuando tienes menos de un año, por ejemplo, lo vas a pagar de forma proporcional. Aquí dice la ley que cuando tengas ya un contrato por tiempo indefinido, pero eso no quiere decir que no tengas derecho a la prima de antigüedad. Si tienes menos de un año, va a ser en forma proporcional. Entonces, sí hay que calcularlo, ¿no? Sí ahí tiene derecho el trabajador. Sí, y muchos no pagan esto, maestro, y la verdad es algo que estamos cometiendo los errores. Yo estoy seguro que no el contador, porque el contador sí lo sabe y se lo dice al patrón, y lo que pasa es que el patrón le dice, tú contador, no te metas, no lo calcules, yo me arreglo con el trabajador y no se lo voy a pagar porque para mí representa pues un desembolso, ¿no? Y como les comentaba, para mí me parece injusto porque el trabajador, la ley dice que es un premio, para mí yo digo que es un derecho, porque pues sí te lo ve como un premio, pero tú ya te lo ganaste, o sea, imagínate, esos horarios que estuviste trabajando, a lo mejor sufriste de calor, de lluvia, inclemencias del tiempo, no sé, que estuviste en el campo, ¿no? O aquellos que están en la calle,
y les llueve y les gritan y le echan a los perros, y no porque sean guapos, sino porque le avientan los perros para que se alejen, ¿no? Entonces sufren, sí sufren, exacto. Y la verdad es que es algo que el trabajador ya se lo ganó, entonces no es un premio, para mí en lo personal es un derecho. Dice la contadora Alma, exacto. Entonces hay que tomar en cuenta estos puntos. Precisamente por eso hice este cuadrito, para ver nada más el tope máximo de la prima de antigüedad. Entonces, muchas gracias por sus comentarios, maestros y con amigos que están comentando, preguntando. Vamos a seguirle. Y le voy a disminuir un poco el tamaño porque ya no se distorsionaron las letras, ¿ok? ¿Cuándo se debe de pagar la prima de antigüedad? Como ya dijimos, en México, bajo los siguientes supuestos. Y ahí está este contador Chicotenca. Por separación voluntaria, por despido o fallecimiento o por incapacidad. En esta sección de cobro de prima de antigüedad encontramos las renuncias por voluntad propia. Si no tienes 15 años un día, olvídate, ya no te la quieren pagar, como dice el maestro Miguel, pero sí tienen derecho. ¿Ok? Si en este caso, cuando tú renuncias y no tienes o no has trabajado 15 años exactamente un día para poder solicitar esta prima, no te la quieren pagar. Prima de incapacidad o despido, o prima de incapacidad por despido del patrón. En estos casos se comprenden los despidos de los trabajadores de forma justificada o sin ser justificada. En los casos que hay un despido, la prima debe pagarse sin que hayan pasado 15 años, un día de antigüedad. Entonces, sí, la empresa se tiene que hacer cargo de esto. Y muchos, les aseguro que muchos patrones no la pagan. Y el trabajador a veces no lo conoce. Los jóvenes de ahora no conocen la prima de antigüedad, no saben qué es eso. Les aseguro que muchos no lo conocen. Es una pena porque yo les digo que por el simple hecho de ser mexicanos, o bueno, yo soy de Oaxaca, pero los mexicanos deben de conocer la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y por supuesto que deben de conocer la Ley Federal del Trabajo. Es algo primordial, yo creo que debemos de saber, y no porque no seamos contadores o abogados, no debemos de conocer nuestras propias leyes, donde emana todo, ¿no? Entonces, yo creo que si leemos una revista deportiva, a lo mejor nos podemos leer un artículo de la Constitución. ¿Por qué no nos vamos al artículo 123 de la Constitución? ¿O por qué no nos vamos al 164 de la Ley del Trabajo? Entonces, para conocer un poco, ¿no? Como cuáles son nuestros derechos. Entonces, debemos de conocerlos, y si no, el que no conoce, pues está, pues, condenado, pues, a que le paguen lo que quieran, ¿no? Entonces, ahí está una de las causales. Cualquier trabajador que sea separado de su empleo y que no se le permita ejercer por decisión del patrón, sea de manera justificada o injustificada, se le deberá pagar esta prima igualmente. ¿Qué pasa con la prima de antigüedad por fallecimiento? En caso de fallecimiento de un trabajador, la prima de antigüedad se deberá pagar a las personas que determinen las autoridades laborales de México. Pero ya no lo disfrutas tú, desafortunadamente. Pero si tus deudos, el problema está aquí cuando están casados, y a mí en lo personal me ha tocado encontrarme con trabajadores que tienen dos esposas casadas civilmente. Obvio, una es, pues uno ya es un delito que no lo permite la ley, ¿no? Pero sin embargo está casado y las esposas tienen su acta, ¿eh? Y las dos esposas reclaman sus derechos y dicen, yo soy esposa. Y la otra dice, yo también. Y entonces, ¿y tú, empresario, tú contador, qué vas a hacer cuando te encuentres con ese problemita? Y créanme que no es porque que estemos hablando de Veracruz, pero este trabajador, pues trabajaba ya en el puerto. Ahí trabajaba y nos tocó ver esa realidad de que aparecieron dos esposas y también
para, no sé, ahora sí que para acabarla apareció también, pues una tercera que no estaba casado con ella, pero sí, sí también era su esposa, por decirlo, ¿no? Su concubina. Entonces, imagínense, llegaron las tres a pelear por el finiquito del señor. Entonces, fue un problemón ahí porque todas querían. ¿Y qué pasó? Pues que, de acuerdo a la ley, pues quien tenía derecho, pues quien era la que tenía primero el acta de matrimonio, pues más, ahora sí que la que fue primero ante el registro civil. Porque si nosotros le pagábamos, imagínense que nosotros le hubiéramos pagado entre tres, pues nosotros como empresa hubiéramos tenido un gran problema. Exacto, maestro. Primero en tiempo, primero en derecho. Exacto. Y pues obviamente que las tres se expanden, pero pues no iba a proceder. Sin embargo, le tuvimos que dar un consejo a las tres y dijimos, señora uno, aquí está su pago. Si ustedes, señoras, se ponen de acuerdo y se quieren repartir este finiquito, adelante, pero eso ya es un acuerdo de voluntades entre privado. Y así lo hicieron. Fíjense, fueron muy conscientes la primera. Fueron muy conscientes, maestro y amigos. Se repartieron la cantidad. En qué proporción? No lo sé. Me parece que tomaron en proporción a los hijos, porque había hijos. Imagínense todo lo que había. Imagínense. Bueno, ese es un caso, pues parece de risa, pero pues, a veces pasa. Y entonces hay que tomar decisiones y hay que saber qué hacer, como nos dice el maestro. Primero en tiempo, primero en derecho, y así hay que hacerle. Si no, tu empresa vas a tener problemas. Entonces, recuerden que si te mueres, también tienes derecho. Continuamos porque esto se acaba. La prima de antigüedad, según ya vimos que debe ser muy claro y debemos de tenerlo en la mente y nuestros cálculos, que no puede ser, primero que no puede ser inferior a 2 salarios mínimos ni máximos. ¿Ok? Esa es la base. Y tiene que ser calculada en salarios mínimos, no en UMAS. Cuando una persona requiera el pago de la prima de antigüedad, necesitará los siguientes requisitos, porque también te piden requisitos y ahí hay algo, esto lo dice la ley, pero, pero hay cosas que no concuerdo. Dice nuestro compañero Fabián Torres, pues si se repartieron el marido, pues también, pues sí, así es, Fabián, lo compartían, entonces yo creo que todos habían ya generado derechos, ¿no? Sí, pues era compartido. Lo que más me extrañé que era una persona, si ustedes lo hubieran conocido, una persona que tú dirías, no, esta persona no anda con tres, pero pues sí, así es. Y entonces, pues, fue mi compañero de trabajo, por supuesto, porque yo trabajaba en esa empresa. Yo estaba aquí en la Ciudad de México y teníamos una fábrica, bueno, no teníamos, los dueños tenían una fábrica de tubos de PVC rumbo al aeropuerto y teníamos una bodega casi en el centro del puerto, que ahí distribuían todos los tubos de PVC en ese tiempo. Eso le hablo de hace 15, 20 años más o menos. Muy interesante este caso, pero los cuento como una anécdota nada más. Dice Fabián, el bajo perfil, colega, sí, ya que la actualidad hay que mantener ese bajo perfil. Yo creo que él se burlaba de todos nosotros, pero porque no sé, no nos engañaba, sencillamente pues manejaba ese bajo perfil porque él podría hacer lo que él quisiera, ¿no? Órale, 3 era súper, sí, exacto, Superman. Bueno, vamos a tener que tener el contrato individual, colectivo de trabajo o contrato de ley. A ver, díganme ustedes qué trabajador tiene el contrato colectivo de trabajo o contrato de ley. Nadie. Si muchos no tienen ni siquiera su contrato individual, imagínense ustedes. Pero bueno, eso no te lo van a pedir, pero así lo dice la ley. Comprobantes del salario. Bueno, ahora sí ya tenemos el CFDI. El aviso de inscripción ante el Seguro Social, sí lo tenemos. Cualquier identificación oficial que dictamine la identidad o relación de trabajo, sí la vamos a tener.
fotocopia de la credencial del INE, si tenemos lo anterior, tenemos la fotocopia, ¿no? Entonces, sí, creo que esto es solamente un mero trámite, porque cuando eres un trabajador, pues ya estás ahí, o sea, ni modo que te desconozcan, no te digan, no, yo ni te conozco. En realidad sí te conocen y te lo van a hacer. Realmente eso es como pecata minuta nada más. Y en cualquiera de estos casos, no importa la antigüedad que tengan los colaboradores, si al momento de su pago no se han cumplido un año completo de servicio, se le tendrá que pagar la parte proporcional de la prima que corresponda de acuerdo con el tiempo transcurrido. Lo que nos preguntabas, contador Manuel de Comitán. Esto se confirma con la jurisprudencia del rubro prima de antigüedad pago proporcional en caso de servicios inferiores a un año, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, séptima época, volumen 151 y 156 en la quinta parte, página 184 en materia laboral, jurisprudencia, registro 243.040. Ahí podemos ver esta parte, amigos, de la parte proporcional. Y por último, esta prima se paga al momento de terminarse la relación de trabajo, por lo que no es posible que se cubra anticipadamente, porque es un derecho de tracto sucesivo, es decir, que se va incrementando con el paso del tiempo. Pues nadie te la va a pagar, si de hecho no te la quieren pagar, pues menos te la van a adelantar, ¿no? En conclusión, rápidamente, los casos que cuando se debe de pagar la prima por antigüedad se puede resumir en lo siguiente: por fallecimiento, por incapacidad física o mental, por despido, por separación voluntaria o por jubilación, como nos comentaba el maestro Miguel, también está proporcionada. Entonces, debemos de contemplar todo eso. Ya no me dio tiempo de mostrar las tesis donde nos dice que no importa que tú renuncies y no tengas 15 años, prometo compartirla. A mí me la compartió el maestro Gabriel, esta información. Gabriel Muñoz me la compartió, yo no la investigué, la verdad me ayudó, me aportó eso, y la podemos compartir, esa tesis donde me dice, no necesariamente tienes que tener 15 años un día para tener derecho a eso. Bueno, pues esto es lo que les quería platicar el día de hoy. Me despido de todos ustedes y la verdad es que muchas gracias por acompañarme, y aquí estaremos en nuestra próxima emisión. Muchas gracias a todos, al maestro Miguel, a Salvador, a Santi y a todos los que nos acompañaron. Ya están esperando la plática de la maestra Yasmín. Le dejo los micrófonos y el aula. Gracias a todos, que tengan excelente día, excelente fin de semana, y seguimos trabajando y síganse cuidando del COVID, porque viene la siguiente ola. Hay que seguirnos cuidando. Hasta pronto, amigos. Buen fin de semana.